Ahora sí. Buenas noches. Estábamos hablando de la evaluación a unos minutos de haber salido de la sesión del Big Blue Button. Estamos trabajando con la sesión de Meet y estamos hablando de que lo ideal en una evaluación es que sea objetivo. Pero la evaluación también decíamos que es subjetiva y yo le estaba preguntando por qué es subjetiva y no sé quién quería participar. Nadie. Giselle, Lucía. creo que es subjetiva. Entiendo por subjetiva es que cuando el docente o el que evalúa puede ir, no sé si modificando o viendo qué parámetros ir evaluando. Puede ir viendo diferentes criterios, características para evaluar. Y entiendo por objetiva que ya es más delimitado, ¿no? Ya está, como que ya sabes exactamente qué evaluar, ya cosas bien determinadas. Entonces, según yo, podría ser tanto como objetiva como subjetiva la evaluación. Ok. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué Licenciado, opinas de esto? Flavia. bueno, previamente ya había comentado en En los el chat. mensajes del Meet, sí, pero bueno, no Ya. importa. Más que todo quería comentar en cuanto a la parte subjetiva, porque existen parámetros que obviamente no se pueden medir y tenemos nosotros como docentes también evaluar rangos y criterios que van mucho más allá de esto, ¿no? Y existen cosas que no son valuables, como, no, como las notas. Entonces, bueno, eso Ok, quería. podría ser muy bien, Flavia. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Nadie más. Para eso pasamos a Meet, pensando que todos van a participar en nuestra última sesión. Me mata este curso. Licenciado, buenas noches. A ver, primero Fabiana y luego Rocío. Buenas noches, perdón. Yo iba a decir que tal vez es subjetivo porque el conocimiento subjetivo es aquel que nace a partir de los propios de la mente individual de cada persona. Ok, muy bien. Me parece una acertada eh, descripción de lo que más o menos significa la subjetividad. Rocío, ¿qué opina? Buenas noches, licenciado. Bueno, yo pienso que es una evaluación que la subjetiva que nos permite eh, elaborar o determinar juicios de valor. Asimismo, nos permite verificar si realmente se están cumpliendo los objetivos que trazamos. Ok. Entonces, ¿alguien más que quiera decirnos algo más sobre la evaluación? Decimos que es subjetiva y también objetiva, porque como ustedes han dicho, esto nos va a permitir expresar algún juicio de valor. Algún juicio de valor. ¿De acuerdo? Para este juicio de valor, en términos educativos, eh, puede estar en función de varias cosas, ¿no? Puede estar en función de logros, de competencias, de objetivos, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces podemos decir los juicios de valor para determinar algún logro, los juicios de valor para determinar si se han cumplido ciertos objetivos, juicios de valor para determinar si tienen las competencias. Entonces, es más o menos la idea. Ahora, ¿por qué es subjetivo? Es exactamente por lo que ha dicho Fabiana, ¿no? Fabiana ha hecho referencia a que es subjetivo porque es una persona quien evalúa. Y nosotros, por naturaleza, tenemos la tendencia a evaluar
de manera muy subjetiva a las personas por un grado de afinidad, por el grado de participación o por ciertos contextos que escapan de nuestro control, como nuestro estado de humor, quizás las primeras prácticas de todo o los primeros ensayos de todo trabajo son los que son más duramente calificados que los últimos, por ejemplo. No, justamente porque es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y estamos hablando de que por eso es subjetiva. Am, ¿Alguien que quiera hablar algo más sobre la evaluación de manera así general para entrar a la evaluación curricular, a la evaluación del currículum? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo supongo que todos estamos aprovechando que es el último día, ¿no? De clases y ya. Rosa, Rosa Ángela, dígame. Sí, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Eh, es exacto, licenciado, no es así subjetivo, que también nos pueden hacer variar o tal vez esa influencia de tener una afinidad o darle algún valor también. Hay que saber manejarlo, yo pienso, ¿no? Controlar los sentimientos, e incluso pueden influir las costumbres o el hecho, digamos, de que el alumno llegue y se ponga sombrero y no quiere sacarse porque no quiere, entonces, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Influyen al momento de evaluar, entonces nosotros como docentes tenemos que saber ser tolerantes a esa situación y, bueno, pensar con la cabeza fría. A veces, a mí me ha pasado en la universidad, al momento de evaluar uno de mis licenciados, yo iba con mi niño a pasar las clases, y una vez me dijo, tú no puedes ni atender ni a tu hijo ni tampoco atender a la clase, ¿no? Entonces a veces uno llega a lastimar tal vez al alumno por esas situaciones, porque salen a veces de nuestras manos las cosas, ¿no? Entonces yo pienso que ahí el docente se ha equivocado, ha errado tal vez en expresarse así delante de los compañeros, tal vez no era el modo, sino era esperar a terminar la clase y decir qué está pasando, qué lo has dejado, por qué no has dejado a tu niño, ¿no? Porque sí, lloraba, entonces tal vez. Entonces, influía en su clase. Entonces, él, como docente, bueno, tal vez no tuvo la manera de decirme las cosas, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no? Que por eso tenemos que ser tolerantes y esto, ¿no? Pensar bien la parte de la evaluación subjetiva y tanto objetiva en el momento ya de la práctica. Muy bien. Eso es. Muy bien, Rosa. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros también una experiencia. ¿Qué opina el resto sobre la evaluación? ¿Algo más que quieran opinar? Ahora, cuando hablamos de la evaluación en el tema curricular, ¿qué debemos considerar? ¿Qué se debe considerar? ¿Mm? ¿Qué creen? A ver, ¿alguien? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Yo Vanessa. creo que principalmente tiene que considerarse los objetivos, ¿no? Los objetivos que nos hemos planteado y si realmente se están cumpliendo. Entonces, ese es la principal función de una evaluación, ¿no? Ver si es que los objetivos que se habían prescrito al principio se están cumpliendo realmente o de otra manera modificarlos, ¿no? Ok, entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de una evaluación curricular, realmente debemos evaluar los objetivos. ¿Qué opinas de esto? ¿Mm? ¿Qué opina el resto? Buenas noches, licenciado. Sí, también concuerdo con lo que dice la compañera.
pero sin embargo también pienso que se debe considerar algunos aspectos como problemáticas que pueden estar surgiendo dentro eh, de la evaluación en cuanto a lo que es la enseñanza-aprendizaje y bueno, esto en base a los objetivos y subjetivos poder mejorarlos. Ok, ¿qué opinas de esto? ¿Mm? ¿Qué opinas de esto? Están vivos. Realmente debe ser nuestra última clase, pero están así, nadie quiere participar, todos nos queremos desligar de esta materia, de este módulo, pero solo quiero recordarles que el módulo, después de este tienen un módulo más, así que no se van a librar todavía del diplomado, así que todavía le pertenecen al CEPIES un mes más, ¿no ve? Y encima tienen que hacer su monografía, así que les van a pertenecer todavía por un buen tiempo. ¿Están de acuerdo? Me encanta este curso, no dicen nada. Sí, licenciado. Mi doctor. Aquí a Fabiana, Vanessa, con duras penas están hablando. Yo me pregunto, ¿cuál será el principal aspecto en la formación superior que les debería permitir participar en este tipo de sesiones? Y uno de los aspectos que es bien complicado de abordar en las sesiones virtuales, aunque sean síncronas como esta, es la capacidad de automotivación, porque es bien complicado fuera del contacto personal que tiene uno en aula, motivar a los participantes, porque encima ni los vemos, ¿no ven? Quizás ustedes me ven a mí, pero tampoco ven lo que yo veo adelante. Puedo estar con la televisión prendida, una muy buena película y me distraigo, ¿no? Mientras hablo con ustedes, porque estoy atendiendo o está jugando la selección, no sé. O ustedes de la misma manera pueden estar como aparentemente estábamos hace rato o estamos ahora, conectados a la sesión, como siempre ocurre, pero cada uno está haciendo otra cosa, ¿no? Es bien interesante eso. Alejandro me dice, buenas noches, licenciado, estoy con problemas de conexión, pero opino que se debe evaluar los conocimientos aprendidos por los estudiantes, las actitudes que tuvieron durante el curso y lo que se logró alcanzar los objetivos establecidos. Ok. Algo que quiero yo recalcar aquí, y lo he hecho en las otras sesiones y aparentemente no ha funcionado, es de manera general, cuando nosotros hablamos de evaluación, permítanme, alguien quiere ingresar. Cuando nosotros hablamos de evaluación, tenemos que decir que definitivamente hay una evaluación del currículo cuya concreción no es nada más que el plan de estudios. Y hay otra evaluación de un curso, la evaluación del curso, o en este caso, un módulo, o podría ser una materia, ¿no? Y esto es completamente diferente. Muchas de las acepciones que ustedes tienen está en función de la evaluación de un curso. Yo desde el principio les he dicho, les he pedido, les he rogado que participen y me pregunten. Yo les he dicho, es diferente, completamente diferente, un plan de estudios, por ejemplo, que ya habíamos dicho que no es nada más que la concreción del diseño curricular, es completamente diferente de la planificación didáctica. Y esto es diferente, o sea, son cosas completamente diferentes.
En una planificación didáctica, ¿ustedes qué hacían? En una planificación didáctica, ustedes definían los objetivos de la materia, o módulo, o curso. También podían definir seguramente las competencias. También podían definir seguramente los contenidos, las estrategias didácticas, medios, materiales didácticos y la evaluación. Una evaluación, presumo que han llevado métodos de evaluación contemporáneos como la rúbrica, pero se han olvidado decirles que esta evaluación está en función de los objetivos, esta evaluación está en función de las competencias. Eso es lo que queremos evaluar. Pero esa es la planificación didáctica. En cambio, cuando hablamos del plan de estudios, ¿no? Cuando hablamos del plan de estudios, estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, de un diseño macro, un diseño meso curricular y de un diseño micro curricular. Cuando hablamos de un diseño macro curricular, probablemente ahí tenga que ver desde el perfil profesional, por ejemplo, desde un perfil profesional, la cadena de objetivos, pero no son objetivos. Ahí hemos hecho la práctica de la anterior semana, estaba en función de eso, de diferenciar los objetivos, ¿no? Con ejemplos, etcétera, de los objetivos que vienen de niveles superiores. Ya les decía, si estábamos diseñando un currículum para la UMSA, probablemente tengamos que considerar los objetivos del sistema de universidades de Bolivia, del CV, probablemente tengamos que considerar los objetivos académicos o el modelo académico relacionado a la Universidad Mayor de San Andrés, y recién determinar algunos objetivos en función de esos, ¿no? Ahora, aquí, ya a nivel meso estamos hablando de la institución, ¿no? Algunas cosas, y aquí esto ya es referido al plan de estudios, es una parte. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, yo quiero que ustedes entiendan que son dos cosas completamente diferentes. El diseño curricular nos sirve ¿para qué? No para planificar un curso, un módulo, una materia, no nos sirve para eso. No, olvídense, para eso no es el diseño curricular. El diseño curricular nos sirve para concretar un plan de estudios. Un plan de estudios que va a variar en función de los requerimientos de la institución, por eso hay un diseño meso que tiene que ver con la reglamentación, la normativa. Es más, yo les decía, ¿no? No hay una receta para trabajar con diseños curriculares porque en definitiva depende de la institución, ¿no? Y por eso yo les había puesto dos ejemplos en la plataforma, uno para el EGPP y otro para la UMSA, que si ustedes observan, tienen contenidos entre similares, pero más que todo diferentes, desde su percepción. Entonces, para mí es muy importante que reconozcan ese hecho. Alguien tiene en este momento, por favor, alguna pregunta para diferenciar el plan de estudios como la concreción de un diseño curricular con la planificación didáctica relacionada al plan de trabajo, al plan de aula. Aquí y ahora, ¿alguna duda? Doctor, Sí, dígame. bueno, si yo tengo una duda, bueno, es que dice plan de estudios y micro, dice también plan de estudios.
Entonces, Ok, aquí ¿cómo? me he equivocado. Yo, la emoción, el plan de trabajo, eso es. El plan de trabajo, el plan de aula, el plan didáctico. La didáctica es la que se encarga de hacer la planificación. La cosa es, por eso yo les había hecho una evaluación. La cosa es que nosotros escogemos en nuestra formación para docentes, escogemos una teoría, una corriente pedagógica o psicopedagógica que va a dirigir la forma en que nosotros nos comportamos como profesores. A partir de esa corriente, nosotros vamos a escoger una serie de estrategias didácticas, ¿no?, que nos van a permitir materializar nuestra posición, nuestra filosofía, porque tiene que ver mucho con la filosofía, la selección de la corriente pedagógico, psicopedagógico, teoría del aprendizaje que seguimos, y nos va a permitir concretizar en el aula. Para eso, nosotros vamos a plantear objetivos, competencias, ¿no? Esa planificación didáctica, pero es solo de una materia en la que nosotros regentamos, de la que somos especialistas, ¿de acuerdo? Y al final, en el siguiente, la siguiente parte, que es buscar estrategias de evaluación. Los instrumentos son completamente diferentes a la evaluación como tal. Los instrumentos pueden ser la rúbrica, pueden ser cuestionarios, pueden ser ensayos, proyectos. Esos son instrumentos de evaluación. Al final, lo que nosotros tenemos que determinar es utilizar a partir de estos instrumentos, ¿no?, que vamos a aplicar, una evaluación a los contenidos, a los objetivos que se han plasmado en contenidos. Nosotros evaluamos los objetivos, las competencias, ¿no?, que se han plasmado en contenidos. O sea, vamos a agarrar una evaluación, vamos a decir, primer objetivo que tiene ese contenido, ¿qué estamos evaluando? Vamos a evaluar esto. Ok, para evaluar esto, ¿qué instrumento vamos a utilizar? Rúbrica. ¿Por qué? Porque es un ensayo. ¿Por qué es esto? Ok, listo. Y eso es planificación didáctica. Eso es planificación didáctica. Sin embargo, cuando hablamos de diseño curricular, nosotros estamos hablando de la concreción del diseño a 3 etapas, ¿no? En un diseño que tiene que ver con un diseño macrocurricular, mesocurricular, microcurricular, pero que el hacer todo esto tiene como objetivo que nosotros consigamos un plan de estudios. Entonces, ¿nosotros qué hacemos, por ejemplo, cuando diseñamos el currículum? Nosotros determinamos objetivos curriculares. Nosotros definimos las cartas descriptivas, que son el diseño microcurricular, y definimos el plan de estudios y un sistema de evaluación. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Entonces, Marina está con el micrófono habilitado. Marina, vamos a tratar de silenciar. Ok, ahora sí. Entonces, eso es diferente. Yo quiero que tengan muy en cuenta eso. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar el currículum, vamos a hacer el diseño macrocurricular de alguna manera, nosotros tenemos que partir de objetivos curriculares, de todo el currículum, que tiene que, ahora, el objetivo curricular no solamente es un objetivo, como está en la práctica cuando hemos hablado, ¿no ve? Sino que tiene que ver con diferentes cosas que se tienen que hacer como parte de los objetivos. Además de los objetivos curriculares, nosotros tenemos que determinar que debe existir ciertas necesidades,
un estudio de mercado, algo que nos diga que lo que vamos a plantear sí es algo que la sociedad nos está pidiendo. A partir de eso nosotros vamos a definir, por ejemplo, un perfil profesional, el perfil del egresado, qué características, qué competencias queremos que tengan. Y luego seguramente vamos a formular los objetivos curriculares, ¿no? Que la intención es que precisar qué o cuáles de las necesidades que nosotros hemos observado se van a atender y probablemente nosotros vamos a tener que trabajar. Entonces, todo eso es una parte. Luego, a partir de eso, vamos a decir qué contenidos. Cuando hablamos de contenidos, ahí se relaciona. Usualmente, cuando hacen un plan de estudios es de un programa. Programa puede ser un programa de licenciatura, de 4, de 5 años, un programa técnico superior de 3 años, puede ser técnico medio, 2 años, puede ser maestría, 2 años, puede ser doctorado de 3 a 4 años. Esos son programas, incluso los programas relacionados a formación continua, porque recuerden que en didáctica también han debido observar que existen estrategias como el microaprendizaje, las pastillas de información al estilo de microblogging, por ejemplo, que tiene que ver con pastillas de 3 a 5 minutos muy cortas que equivalen a un documento PDF de unas 5 a 10 páginas, ¿no? Que probablemente se resumen, se concretizan y que permiten una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo quiero que al menos al terminar este curso, además de poder formular un currículum, que esa ha sido la idea desde el principio, podamos de alguna manera diferenciar el plan de estudios como la concreción del proceso de diseño curricular con la planificación didáctica. Ahora, eso vamos a hacer a continuación. Vanessa me pide, ¿podría demostrarnos un ejemplo de carta descriptiva? Ok, yo les muestro un ejemplo muy sencillo y me van a odiar por eso porque es muy fácil, o sea. Doctor, yo tengo una duda, no sé si vamos a cambiar de tema. Ya, a ver. Lo que estoy viendo aquí es como en micro, el plan de trabajo aula o plan didáctico, se refiere en sí como a las materias, a diferencia, o sea, en general, a diferencia que de la planificación didáctica, que es de una materia específica. ¿A eso se refiere la diferencia que oscila entre estas dos? No entiendo muy bien lo que me indica. A ver, repítame nuevamente. En el plan de estudios está macro, meso y micro, ¿verdad? Micro, ajá. Y dice como micro, dice plan de trabajo o didáctico, ¿no? Uh-huh. Y en el otro lado, para la materia está el plan didáctico igual, ¿verdad? Lo mismo Entonces, el diseño es lo mismo. El diseño microcurricular lo que hace es darle al profesor, en el caso de cualquier institución, ¿qué te dan? Te dicen, este es el objetivo, estas son las competencias, este es el programa mínimo, esta es la evaluación, utilice. Y usted sobre eso realiza un plan de trabajo. ¿No ve? Ah, ya, muchas gracias. Exactamente lo mismo. Por eso cuando Vanessa me dice, y nos puede mostrar un ejemplo de carta descriptiva, yo le muestro esto. Este plan de trabajo, el plan de aula, el sílabo de la materia, que tiene muy pocas diferencias, todo eso es una carta descriptiva. En el documento que acompaña la tarea de la semana, hay un documento del Estado Europeo de Educación, no recuerdo la primera E que significa, pero es Europeo de Educación Superior, EES, ¿no? Que tiene que ver con las recomendaciones que mencionan para el diseño de un plan de trabajo, de un plan de aula. ¿Qué es esto? El diseño microcurricular se concreta o se concretiza en una carta descriptiva. ¿Y qué es una carta descriptiva, Vanessa? Este plan de trabajo. El plan de trabajo que ustedes espero lo hayan leído de este módulo,
del diseño curricular, que tiene que ver con un objetivo, con competencias, con un programa mínimo, con una metodología, materiales de apoyo, actividades de evaluación, con un plan y programa, con una evaluación, con una bibliografía, ¿no? Licenciado. Aquí varía en función también de la organización. Sí, ¿quién me quería preguntar? Yo, Vanessa, gracias por Vanessa. el ejemplo. Entonces, el plan de trabajo, carta descriptiva y sílabus relativamente serían lo mismo. Sí, exactamente. Ok. Exactamente. Porque nos dan, ustedes van a tener esta experiencia o ya la han tenido si es que ya están empezando, ya se han iniciado en la docencia. ¿Qué nos dan siempre? Usted va a ser docente de tal manera, ok, nos dan una hojita donde dice que es la carta descriptiva que se ha preparado para ese currículum, donde está el objetivo, contenidos mínimos, tal vez la evaluación y bibliografía. 1 o 2 libros. Sobre eso trabajen, nos dice. Si es una universidad autónoma, probablemente nosotros tengamos la particularidad, la facilidad, el permiso de modificarlo, porque nuestras clases en las universidades autónomas, los profesores tenemos por principio la cátedra libre, quiere decir que podamos modificar en función de lo que nosotros creemos esos contenidos. Pero probablemente en universidades privadas tengamos que cumplir al pie de la letra ese contenido que se propone, ¿no? En algunos casos, los directores de carrera, usualmente cuando los contratan, les suelen decir que esto puede usar, pero porque es un plan de estudios que se ha aprobado hace más de 5 años, probablemente pueda modificar algo, pero tiene que estar entre lo que va a haber, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Alguien tiene alguna duda más sobre diferenciar lo que estábamos hablando? Buenas noches, licenciado. Dime, Paula. Entonces, el microcurricular se refiere es la parte que decide el docente de acuerdo a las exigencias que le realiza el instituto, por ejemplo. Y macro se refiere a toda la institución, a sus normativas, a sus objetivos y así. No sé si estoy bien en eso. Primero, el diseño curricular tiene que ver con tiene que ver mucho con un programa. Tiene que ver mucho con un programa. ¿Qué es un programa? Un programa, habíamos dicho, puede ser, por ejemplo, técnico superior, puede ser licenciatura, diplomado, maestría, doctorado, especialización. Eso tiene que ver. Este diseño curricular tiene que ver además con un proceso. Este proceso es lo que estábamos hablando. Esto es a nivel macro, meso, micro. Tú propones, o sea, cuando es a nivel microcurricular, se propone, el que hace el diseño propone una carta descriptiva, porque no se puede dejar sin cartas descriptivas un currículum, es decir, no puedes dejar, van a llevar esta materia. ¿Y qué contiene esa materia? No puedes dejar sin contenidos, sin objetivos. Entonces, cuando se hace el diseño, se propone. Y cuando tú das clases, esa propuesta del diseño curricular te la dan. Y tú
la acomodas, la modificas dependiendo y lo vuelves tu plan de trabajo. A veces, como te digo, solo te dan el objetivo, el contenido, algo de evaluación y la bibliografía, unos cuantos libros. Y te dicen, sobre eso trabaje. No hay estrategias didácticas, no hay instrumentos de evaluación, no hay competencias que tú tienes que armar al momento de presentar tu plan de trabajo para dar esa materia. El producto, por así decirlo, de este proceso de diseño curricular, es lo que habíamos dicho, un plan de estudios. El plan de estudios de su carrera. El plan de estudios de todas sus carreras, donde está su perfil profesional, están todas las materias, y recuerden, de todas sus materias hay sus objetivos, hay. Esa es la idea del diseño curricular, que está relacionado a programas, ¿no? Desde técnicos, por ejemplo, programas técnicos, técnico medio, técnico superior, estamos hablando licenciaturas, estamos hablando de esos programas. Entonces, ¿qué propones tú en el nivel micro como parte de este diseño? Siempre se propone, es lo que hablábamos hace un minuto, se propone un plan de trabajo, una carta descriptiva. La carta descriptiva es lo que decía hace rato Vanessa. ¿Qué decía Vanessa de las cartas descriptivas? Perdón, que el plan de trabajo, carta descriptiva y sílabus es lo mismo, ¿no? Yo creo que, licenciado, mucha de la confusión viene con la falta de ambigüedad en los términos, ¿no? Porque algunos lo conocemos como sílabus, carta descriptiva, y bueno, entonces ahí viene la confusión, ¿no? La primera semana hemos hablado del carácter polisémico, ¿no ve? Correcto. Justo es por eso. Justo es por eso. Y hemos dicho, ¿no? Hemos repetido también en una sesión sincrónica que la mayoría de los términos relacionados al currículum, por el número de autores que escriben y que se aceptan como documentos desde alguna perspectiva, hace que se asuman ciertas palabras como sinónimas, etcétera. Es más, yo no conozco un documento donde algún autor se haya dedicado primero a tratar de diferenciar todos los términos relacionados al currículo. No se puede, no hay. Por el carácter polisémico de la definición misma, y además porque, como le decía a Paola hace unos minutos, depende de la institución. La institución no le va a llamar carta descriptiva, le va a llamar el sílabo de la materia. Le va a llamar otros contenidos simplemente. Es la institución la que se va a encargar de determinar eso. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Ahora, espero, por favor, eso es lo único que yo quiero, que al final esté clara esta diferencia, porque todo el mundo cuando habla de diseño curricular piensa que nos estamos refiriendo a esto, a la planificación didáctica, y no es así. El diseño curricular, como ven, no tiene nada que ver con esta parte. Es una parte simplemente, no es todo. ¿Alguna pregunta más? Ahora sí podríamos volver. Lucy. Ok. Lucy se anima, se desanima. Muy bien. Ahora sí podríamos volver a la idea de evaluación. Porque cuando hablamos de evaluación, todo el mundo piensa que queremos evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Solamente. ¿No ve? Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos en el diseño curricular es como una auditoría, ¿no ve? Probablemente los que sean del área de ciencias económicas y financieras me entiendan muy bien. Las auditorías, ¿cómo son? Hay dos tipos de auditoría. A ver, ¿alguien del área de economics y financieras está en sala?
Creo que eran 2 o 3 en el curso. ¿Alguien está? Nadie. Sí, doctor. Sí, Ah, licenciado. dime, a ver, ¿cuántos tipos de auditorías te acuerdas, Paola? Bueno, en realidad, nosotros auditoría nos referimos al tema más financiero porque llevábamos lo que es contabilidad general. Ok, pero hay dos grandes, ¿no ven? La auditoría que estoy escribiendo ahorita, interna. Auditoría interna y auditoría externa. Buenas noches, doctor. Hay dos tipos de Exacto. auditoría. Buenas noches, doctor. ¿Me Buenas escucha? noches, buenas noches. Sí, Rodrigo, te escucho. Es como la que bueno, estaba escribiendo más antes, auditoría interna. Es una que se hace Exacto, dentro y otro que se hace fuera, digamos. En aquí incluso nosotros, exacto. bueno, yo soy administrador de empresas, entonces en mi caso, esto analizamos incluso con el cuadro FODA. ¿Por qué? Porque vemos, digamos, el FODA, habilidades, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no ve? Amenaza es un factor que no puedes controlar. Nosotros lo vemos le voy a plantear un caso en el sistema de la Constitución Política del Estado y algo muy polémico con la ley que está apareciendo recién, ¿verdad? Entonces, eso facilitaría que es algo externo, es una amenaza. ¿Por qué? Porque no depende de la empresa, o sea, cómo van a entrar y van a hacer un seguimiento a todos los movimientos contables que ha tenido. Entonces, a eso sería más referido, licenciado. Muy bien. Ahora, tenemos que determinar, porque de eso se trata la evaluación, una evaluación interna y una evaluación externa, ¿no? Y para las evaluaciones que son internas, para las evaluaciones que son externas, existen ciertos modelos, ¿no ve? Que es la lectura de la semana, que nos van a permitir, de alguna manera, poder hacer esto. Para esto, entonces, existen ciertos modelos. Y seguramente también deben existir ciertos momentos para realizar esta evaluación. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de la evaluación curricular, tenemos que hablar de modelos, tenemos que hablar de momentos, ¿no? Modelos, por ejemplo, de logros y metas, que tienen que ver con objetivos, con competencias. Al final de la evaluación curricular, por ejemplo, de un programa de licenciatura de 4 años, donde hemos definido la competencia, el perfil del egresado, que sea capaz de realizar ciertas cosas, tendríamos que hacer una evaluación. Si hablamos de una evaluación externa, por ejemplo, tendríamos que hacer una evaluación a partir de un test y preguntarles a todos, ¿no? Usted de las 30 y de las 40 y tantas materias en el ámbito y de estas 15 de especialización en el ámbito de la profesión donde usted está trabajando, cuáles realmente le sirven, cuáles realmente le han servido, realmente el perfil del egresado, por eso yo les he pedido que hagan un análisis crítico, la anterior, sobre el perfil del egresado, el perfil profesional, la competencia laboral, como se denomina desde el aspecto de la formación basada en competencias, de su carrera, ¿no? De su carrera, porque eso va a determinar qué es lo que esperamos, justamente porque eso es lo que nosotros vamos a evaluar cuando utilizamos un modelo de logros, de metas, ¿no es cierto? Pero en cambio, si utilizamos un modelo de evaluación basado, por ejemplo, en el cambio, esto es, podríamos utilizar en una evaluación interna. ¿Por qué? Porque necesariamente hay un tiempo de vida del plan de estudios y de la ciencia, del conocimiento, de cada una de las áreas de las cuales ustedes son profesionales. Entonces, podríamos utilizar este modelo de cambio, ¿no? A partir de una evaluación curricular que sea interna. Entonces,
para nosotros es bien importante identificar el momento de la evaluación curricular, ¿no? Que también se ha visto. Ahora, recuerden, aquí vamos a describir. Además, hay que recordar, hay varios aspectos, varias preguntas que uno tiene que responder. Por ejemplo, el para qué. ¿Para qué vamos a evaluar el currículum? Justamente ahí viene la respuesta que algunos decíamos al principio, ¿no? Para determinar lo que queremos es determinar los objetivos de evaluación. Luego, seguramente vamos a indicar qué. ¿Qué vamos a evaluar sobre el currículum? Entonces, esto nos va a dar pie a determinar cuáles son los contenidos de la evaluación. Contenidos de la evaluación, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que considerar y se les da un método. En la lectura 1 de la semana, se les dice más o menos cómo se tiene que llevar a cabo una evaluación del diseño curricular. ¿De acuerdo? Para mí es muy importante que ustedes puedan determinar eso. ¿Está bien? Ahora, y en la lectura 2, si no me equivoco, déjenme ver. Sí, en la lectura 2 se les da el tema de los modelos y los momentos de evaluación, ¿no? ¿En qué momento se tiene que evaluar? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se hace la evaluación? Por ejemplo, si estamos planteando un programa, lo que ocurre siempre, un programa de licenciatura. En un programa de licenciatura, muchos de ustedes en su formación profesional han tenido problemas con los prerequisitos. Y si no han tenido problemas con los prerequisitos, han escuchado que sus compañeros han tenido problemas o han escuchado problemas con romper prerequisitos, ¿no? Ah, que fulano, sutano está rompiendo prerequisitos, ¿no? Eso es un primer momento de evaluación. ¿Por qué? Porque cuando se ha adoptado esa malla curricular, ese plan de estudios, con esas materias y esos prerequisitos, si se ha convertido en un cuello de botella, se tiene que hacer la evaluación interna, se tiene que hacer es un primer momento de evaluación. Sí, sí. Por eso hay resoluciones luego que sacan, ¿no ve? Que dicen que en tales circunstancias se rompe prerequisitos. Es un momento de evaluación, ¿no es cierto? O algunas materias, también conversábamos las primeras sesiones de seminarios, seminario de esto, seminario de aquello, ¿no ve? Sí. Que tenían contenidos muy libres o talleres, son contenidos muy libres que le permitían al profesor implementar algo que no estaba en el plan de estudios, pero que por el diseño probablemente se suponía que a futuro iba a aparecer algo y que alguien iba a estar destinado a darles eso que era novedoso, ¿no ve? Entonces hay diferentes estrategias, diferentes modelos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo encararían ustedes? Porque este es es una primera etapa, digamos, un primer momento del diseño curricular, tal vez. ¿Cómo sería la segunda etapa? Tal vez una evaluación externa, un segundo momento de evaluación. ¿Cómo sería para ustedes? Para cualquiera de ustedes.
Mientras van pensando, por favor vayan escribiendo sus nombres en el chat del Meet para que valga como asistencia. Doctor, Sí, Janet. el segundo momento ya se da, va relacionado en la aplicación, ya, en aula en sí, doctor. La aplicación en aula. Ok, ¿qué opinas de esto? Nadie opina. Licenciado, buenas noches. Lucy. Bueno, desde mi punto de vista, no sé si estaré equivocada. Pienso que la evaluación externa tiene que ver con las pruebas de evaluación justamente que se hace al docente, que es lo que nosotros tenemos con cada módulo. En este caso, los estudiantes lo evaluamos para ver si se ha cumplido con el objetivo que se ha planteado en un inicio del módulo, ¿no? Ok, pero recuerde ahí, Lucy, estamos nuevamente confundiendo una evaluación de esto, de un curso, porque cuando evalúas un curso, evalúas a los estudiantes, probablemente al docente, pero solo de un módulo. En cambio, cuando evalúas el currículum, el plan de estudios, el segundo momento puede ser, como decía la colega Janet, ya cuando se ha puesto en práctica, en aula, decía, ¿no? Porque esto de la evaluación al docente es parte del módulo, es parte de esto, ¿no? Porque ustedes no hacen una evaluación, por ejemplo, a ver, la secuencia de módulos que han visto, teorías contemporáneas, si no me equivoco. Luego, fundamentos psicopedagógicos, didáctica, evaluación, diseño, y hay uno más que es universidad y Estado, creo. Esa secuencia es la adecuada. ¿Ha habido interrelación? Lo que dice su propaganda, su perfil del egresado, que les he proporcionado también, después de haber pasado estos 6 módulos, ¿se cumple? Esos aspectos son los que nosotros tenemos que ver. Por eso cuando Janet decía, es de aula, yo les dije, ¿estás seguro? ¿Qué opina el resto? Doctor. ¿Ve? Sí. Sí. Entonces, la segunda evaluación vendría a ser de la parte de la institución, entonces. El segundo momento. Sí. Al final, ese es el que discutíamos también al principio, ¿no? Decíamos, ¿cuándo se evalúa, cuándo evaluarán el currículum? Al final, ¿no? Después de los 5 años, de los 3 años, cuando ya se tenga una primera promoción, ¿no ve? ¿Sí? Ahí podemos evaluar el perfil del egresado, las condiciones de la institución, el plantel docente, no solo uno, sino todo el plantel docente, ¿no? ¿Cuál es la idea, por ejemplo? Hay cosas que son transversales, hay cosas que nosotros, porque hemos sido partícipes del diseño curricular de ese plan de estudios, o comprendemos porque somos de la materia, tenemos que correlacionar, es decir, tendría que haberse correlacionado cada uno de los módulos, desde el módulo de teorías hasta el módulo de diseño curricular, porque es parte de la transversalidad que tiene un currículum. Ahora, este tipo de currículums, por ejemplo, modular, también se denomina flexible. ¿Por qué? Por eso les preguntaba si la secuencia era la que ustedes... Porque si es un módulo, la pregunta es, ¿podemos primero llevar evaluación? Y al final podemos llevar diseño curricular. O al principio podemos llevar diseño curricular y al final fundamentos psicopedagógicos.
No, todo tiene que ser secuencial, licenciado. Eso depende del currículum, ¿no ve? Probablemente el diseño, al momento de diseñar el currículum, del diplomado, se lo ha pensado como sus materias con prerequisitos. De tal manera que decía, en teorías, en teorías, en el primer módulo, van a hacer un análisis crítico de las diferentes corrientes que existen, teorías pedagógicas que existen, teorías contemporáneas. En el segundo módulo de fundamentos van a establecer los fundamentos que ya no solamente son pedagógicos, sino que a partir del constructivismo, el aprendizaje significativo con autores como Piaget, Auswell, Vygotsky, se habla de una psicopedagogía y que es la que el centro quiere que sus participantes sigan, que es un constructivismo y una formación basada en competencias. Luego con didáctica, a partir de ya las corrientes que han visto y esos fundamentos, puedan establecer las estrategias didácticas, procedimientos, técnicas, pueden utilizar medios, materiales y hacer la planificación, cuáles son los objetivos que ustedes esperan. Y en la evaluación, conocer la evaluación de estos objetivos, de estas competencias, conocer instrumentos de evaluación que les van a permitir determinar eso. En el currículum ver todo eso que conocía para una materia, verlo ahora para un programa, un conjunto de materias. Y en la última, que es esta Universidad y Estado, o algo así, no recuerdo bien el nombre del último módulo, por ejemplo, interrelacionar todo esto con el exterior, con la sociedad que nos rodea. ¿No ve? Pero esa es la percepción del que ha hecho el diseño curricular. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, eso es necesario que ustedes sepan diferenciar. Hay que saber diferenciar. Yo entiendo, y probablemente Vanessa ha sido bien clara cuando ha expresado, el problema es que muchos autores nos confunden porque utilizan palabras para referirse a lo mismo, pero no todos utilizan las mismas palabras. De acuerdo, de acuerdo. Pero por eso yo les estoy pidiendo en esta última sesión, al menos antes de que se vayan, antes de que no nos volvamos a ver nunca más, probablemente, yo les estoy pidiendo que diferenciemos. Una parte del diseño es este plan de trabajo, y que no es total, les he dicho, ¿no? En el diseño curricular ustedes no presentan a detalle, no presentan a detalle. Simplemente, como les decía, en la mayoría de los casos se presenta objetivo, contenido, evaluación y bibliografía. Nada más. Y eso nos dan a nosotros. Cuando vamos a ser profesores de una materia, nos dan eso a nosotros y nosotros ya ponemos competencias, justificación, contextualizamos, añadimos instrumentos de evaluación, añadimos medios, materiales, etcétera, estrategias didácticas y otras cosas. ¿No ve? Sí. Entonces eso yo quiero que consideren. ¿Está bien? Ahora sí. Sí, doctor. Muy bien, Álvaro. Espero que al menos todos a esta altura podamos diferenciar un poquito eso. Como les digo, hay diferentes estrategias. Las estrategias las definen ustedes. Yo, por ejemplo, hoy he decidido utilizar una estrategia basada en guiones, basada en mapas mentales, mapas conceptuales, una mezcla simplemente de eso. Podríamos haber trabajado, por ejemplo, con un mapa mental y hablar de la evaluación. No me han dejado, pero podríamos haber dicho aquí, tenemos evaluación. ¿Qué es la evaluación? Y de aquí hubiéramos ido sacando, tiene que ser una evaluación externa, interna. Ustedes definen, esas son estrategias, ¿no?
El currículum no llega a este nivel de detalle, pero te dice qué debes dictar, cuál es el objetivo y necesitas saber la evaluación. En posgrado, a nivel de la Universidad Boliviana, en el caso particular de la Universidad Mayor de San Andrés, la nota mínima de aprobación, 66. ¿No ve? Nos dicen eso. Ok, entonces, si no hay más dudas, no hay más consultas, yo espero, sinceramente, que haya quedado clara la diferencia. Espero que sí sea. Espero que muy pronto ustedes puedan aplicar. Yo sé que lo primero que vamos a aplicar a partir de la formación que tenemos en este diplomado es ser docentes. Y quizás muy pocos lleguen a aplicar el diseño curricular como tal. Pero tengamos claro sus diferencias y sepamos muy bien que son diferentes y qué se tiene que hacer. Con estas palabras, yo espero que les haya gustado el módulo, espero que se hayan aclarado algunas cosas que quedaban muy... Espero que todos también hayan puesto su nombre en el chat, porque de otra manera no voy a saber si han estado presentes o no. Y bueno, ha sido un gusto, un placer conocerlos, colegas. Probablemente nos veamos en algún momento, ya sea en la UNSA o ya sea en alguna otra universidad, compartiendo experiencias, compartiendo la pasión por la enseñanza y también por el aprendizaje, porque básicamente nosotros nos tenemos que, yo les decía, es la labor docente, es una labor muy sacrificada, porque además de estar constantemente aprendiendo sobre cómo enseñar, sobre cómo aprender, tenemos que estar además constantemente aprendiendo sobre la profesión que nosotros ejercemos, ¿no? Recuerden que no es sencillo hacer ambas cosas. Tienes que estar actualizado en tu profesión y tienes que estar actualizado en temas de docencia, de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Entonces es complicada, pero es la profesión que quizás muchos de nosotros, de ustedes, colegas, han escogido y por los que están tomando este módulo. Una vez más, espero haber cubierto las diferentes percepciones que tenían cuando hemos iniciado este módulo y que he podido apreciar en el foro, foro introductorio, ¿no? Donde se les pedía que me indiquen qué es lo que esperaban de este módulo. Espero haber cubierto eso. Espero que el material y las diferentes sesiones sincrónicas y asincrónicas que se les ha proporcionado les hayan conducido a también liberar muchas dudas y ver muchas cosas. Los desafío a que sigan en el tema de la formación virtual, que hoy en día es un sueño que el CEPIES y facultades como la mía, como la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, hace más ya de 10 años que vienen trabajando con formación a distancia, formación virtual, que en estos 2 últimos años ha sido muy natural para muchos de los profesores poder trabajar de esa manera. Y nosotros venimos trabajando en el centro, en el CEPIS, desde ya hace más de 10 años con el tema de la formación virtual. Son ya también más de 10 años que yo soy profesor en el CEPIS, así que nosotros hemos sido, digamos, los primeros en el tema de la formación virtual y así muy natural para nosotros trabajar. Probablemente para ustedes, muchos de ustedes hubieran querido pasar de manera presencial, pero se ha dado la circunstancia, la coyuntura que estamos pasando de manera virtual. Los desafío a que le den la oportunidad a la formación virtual. La idea es automotivarse, aprender a aprender a lo largo de la vida y seguramente no simplemente estudiar para pasar, sino para tenerlo presente en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, colegas,
por haber participado de las sesiones sincrónicas. Muchas gracias, colegas, por su participación en los diferentes foros. Hasta el fin de semana van a tener las notas de la tercera semana y probablemente hasta el viernes de la siguiente semana ya van a tener las notas en la plataforma. Y sin tomar en cuenta en la plataforma estas sesiones de chat y ya en el sistema académico con todo completo. Muy bien. Muchas gracias por su paciencia, por su participación y hasta alguna otra oportunidad. Hasta luego, colegas. Ha sido un gusto conocerlos. Hasta luego, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Nos vemos. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado.